Muy buenos días, qué bueno que nos pueden estar acompañando por su canal, el canal de la Iglesia del Tercer Día. El día de hoy tenemos la rica bendición también de compartir un mensaje. Se los digo así, para mí, cuando empecé a leer el mensaje, lo estaba escribiendo, las ideas iban llegando a mi cabeza y tenía oportunidad de irlo escribiendo, basado en una porción de la Escritura que dice: subió al cielo y dio dones a los hombres. Y me llamó muchísimo la atención, así que pues estoy compartiendo este mensaje basado también en este texto. Pero vamos a empezar. Fíjense que cuando yo era niño, muy similar a la niñez de todos, y quería regalar algo a alguna persona, iba con mi papá o con mi mamá y les decía, normalmente al que estaba más dispuesto a dar, y les pedía que me dieran dinero para que yo pudiera comprar el regalo. Cuando me lo daban, pues yo me iba muy contento a comprar el regalo, y cuando lo podía dar a esta persona, pues yo me sentía, la verdad, así muy orgulloso de poderlo regalar. Claro que cuando uno es niño, no entiende que uno da un regalo con el dinero que otro le regaló. Y entonces me di cuenta que muchas veces nos pasa así, que pensamos que las cosas son nuestras y se nos ha olvidado que en realidad todo es un regalo. Así que vamos a continuar a través de este pasaje de la Escritura. Subió al cielo y llevó regalos y dio dones a los hombres. El libro que estoy escribiendo se llama El Mensaje. Está basado en un estudio de algunos de los libros de la Biblia. Me reencuentro con Efesios, con Colosenses, con Romanos, con Hebreos. Y lo que estoy haciendo es, imagínense que estoy en una sala de juntas en donde está Calmet, Henri François de Benz, en donde están Just Huguet, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, en donde está Cio de San Miguel. Y pues tengo la oportunidad de sentarme y ver la aportación que cada uno de estos autores había escrito, inspirados por el Espíritu. Y lo que hago es una compilación y una integración. La parte rica es que lo que un autor está diciendo lo complementa perfectamente bien otro autor. De modo que una lectura que uno puede hacer sobre una paráfrasis también amplificada y armonizada, pues nos da mucha idea y nos abre un panorama. Así que permítanme leerles en la versión parafraseada, amplificada y armonizada, este pasaje de Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 8. Dice: hay un solo cuerpo del cual formamos parte y un solo espíritu que nos une, así como un único Dios que los ha llamado a una sola esperanza gloriosa. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios que es Padre de todos, que gobierna sobre todos, trabaja a través de todos y está presente en todos. De manera que todo lo que somos, pensamos y hacemos está impregnado de su divina unidad. Pero eso no significa que todos deberían verse, hablar y actuar de la misma manera, pues por la generosidad de Cristo, cada uno de nosotros recibe su propio don.
Por eso, el salmista dice que cuando el Señor Jesús regresaba triunfante sobre la muerte y sobre Satanás, daría generosos regalos a los hombres. La Escritura lo dice así: subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Por supuesto, el primer don que nos dio fue su Espíritu, y con él nos daba también vida y vida eterna. Me fascina leer que después de su gloriosa y contundente victoria, lleva dones, lleva regalos a los hombres. Veamos lo que dice la Escritura por boca del apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39, y vamos a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, dice, y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Maravilloso, ¿verdad? Esta manera también en como el apóstol Pedro nos lo hace saber. Sabemos que cuando fuimos bautizados, ¿sí?, es una representación de ser sepultados. De modo que es como si nos estuvieran enterrando en una tumba acuática. ¿Sí? Usando las palabras del apóstol Pedro, podríamos decirlo así: mueran al pecado y recibirán el regalo de la vida. De modo que cuando Jesucristo nos dio el don del Espíritu Santo, nos estaba dando con él el regalo de la vida y de la vida eterna, por supuesto. Dice entonces la Escritura que Jesús dio dones en el cielo y también en la tierra, ¿sí?, aquí en la tierra. Recibimos dones maravillosos, ¿sí? Vamos a ver cómo nos los muestra y cómo nos los explica también el libro de Efesios, ahí en el capítulo 4, ¿sí?, en la versión PAA, parafraseada, amplificada y armonizada. Y vamos a verlo desde el versículo 9 al 12. Y dice así: ¿y qué quiere decir eso de que subió al cielo? Noten ustedes que esto implica que primero habría de descender desde lo más alto de los cielos hasta lo más bajo de la tierra. Y el que bajó es el que volvió a subir hasta el cielo más alto. Entregó regalos arriba y también abajo. Llenó así el cielo con su gloria y sus regalos. Y también llenó la tierra con ellos, de modo que lo llenó todo de sí mismo. Y él mismo concedió a unos el don de ser apóstoles para administrar su iglesia, y a otros el don de profetizar y predicar bien, a otros el don de anunciar el evangelio y ganar personas para Cristo, a fin de guiarlas a confiar en él como Salvador, y a otros el don de velar por el pueblo de Dios como el pastor vela por su rebaño, y a otros el don de ser maestros para enseñar a muchos los caminos de Dios. ¿Y por qué concede tales habilidades? Porque quiere que su pueblo esté perfectamente preparado y capacitado para que realicen la tarea de llevar a la iglesia, que es su cuerpo de Cristo, a un estado de vigor y madurez espiritual. Cuando entendí esto, cuando lo leo, y les digo que es como estar en una reunión en donde hay muchos testigos de la fe que están compartiendo con uno. Cuando entendí que nuestro ministerio y nuestro servicio a Dios es un don, es un regalo, no es un reconocimiento, ni un logro, ni un mérito, es un regalo. Entonces, pude comprender y aceptar que en realidad todo es un regalo. Todo empieza a encajar.
¿qué tienes que no hayas recibido? Dice también la Escritura. Y me vuelvo a entender que como niño yo me acercaba con mucha confianza, normalmente trasquilaba a mi papá, sí, y bueno, ya mi mamá también. Y cada que me acuerdo, sí, me queda claro, sí, que el dueño de todo es el único que puede dar dones o verdaderos regalos. Y ahora nos conectamos con la gracia y la entendemos como un regalo inmerecido. Todo es por gracia, desde el principio hasta el fin. El Hijo de la gracia es el alfa y la omega, la gracia desde el principio hasta el fin. Papá, ¿me das para dar? Les cuento una anécdota curiosa que pasó. Un día íbamos a tener un evento en la iglesia y yo quería darle una ofrenda a unas personas que iban a estar sirviendo. Y entonces le hablé a mi esposa y le dije, no se te olvide traerme un sobre para poder dar esta ofrenda. Y a mi esposa se le olvidó. Entonces cuando llega, ya era de noche, y le digo, ¿me das el sobre? Mi esposa me dice, se me olvidó traer el sobre. Bueno, no importa. Pero en mi corazón yo me quedé como, a mí me hubiera gustado poder dar una ofrenda de amor a estas personas. Y entonces hice una oración muy simple y muy sencilla, pero también muy poderosa. Yo le dije así a mi Señor, papá, ¿me das para dar? Y me acordé cuando yo también era niño y así le decía a mi papá, oye, ¿me das para esto? ¿Me das para aquello? ¿Me das para el otro? ¿Me das para dar? Y vuelvo a recordarme, sí, tal como Mateo 18 del 1 al 5 nos los dice. Vamos a esa escritura. Dice, en aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Si ustedes no cambian, ¿se fijan cómo le hacen la pregunta y el Señor les da la respuesta? Si ustedes no cambian. Por supuesto, la pregunta obligada es, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, Señor? Pues nuestra manera de pensar. Si seguimos pensando que la vida en Cristo es meritoria, seguiremos viviendo apartados del reino de Dios, que por supuesto es el reino de la gracia. De modo que aceptar la gracia es aceptar su reino, el reino de los cielos, por supuesto. Así que cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos que cambiar, ahora tiene más sentido la oración que nos enseñó Jesús. Venga a nosotros tu reino, pues en él también se manifiesta la gracia de Dios. Venga a nosotros tu reino, o también podría haber dicho, venga a nosotros tu gracia que está envuelta en tu reino. De manera que no nos falta nada, porque todo lo que es útil para la vida y la piedad nos ha sido dado. Todo es un regalo, no cabe duda. Dice también Juan, de tal manera amó Dios al mundo que nos regaló todas las cosas por medio de su Hijo. Mi hermano, tu esposa es un regalo. Amada hermana, tu esposo es un regalo. Sus hijos son un regalo. Sus amigos y amigas también son un regalo. ¿Y qué crees? ¿Sí? ¿Dónde estás? Tu espacio, tu tiempo. ¿Qué crees? También es un regalo. Tus pensamientos e ideas. ¿Qué crees? También son un regalo. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te lo haya dado?
Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si no lo hubieras como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Esta es la versión Dios habla hoy. Y vamos a volver a hacer énfasis aquí. Primera a los Corintios 4:7. Pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te lo haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Saben? Nuestra idea es que siempre todo tiene que ser meritorio. Y pensamos que entonces también nuestra estancia, nuestra permanencia y aún nuestro ingreso al reino de los cielos tiene que ser meritorio. Ah, bueno, sí, es meritorio, pero por el mérito que hizo Jesucristo por nosotros, no por nosotros mismos. Las escrituras no los confirman. Eh, Ahora bien, fíjense la pregunta que nos hacemos en primera carta de los Corintios 4:7. Dice, si lo tenemos, la pregunta sería, ¿para qué lo tenemos? Bueno, pues para hacer la obra que de antemano Dios tenía preparada para que anduviéramos en ello. Y todo empieza a cuadrar, ¿sí? ¿Lo ven? Empieza a conectarse todo perfectamente como una máquina perfectamente organizada, planeada, aceitada, ¿sí? Y funcionando. Si lo vemos, dice 1 Corintios 4:7, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? ¿Sí? Si lo tenemos, ¿para qué lo tenemos? Bueno, pues para hacer la obra que de antemano Dios tenía preparada para que anduviésemos en ello. Fíjense que les cuento esta anécdota, un día, un testimonio. Eh, Estábamos en una licitación y yo hice un trato con Dios. Y en mi trato era que yo le iba a entregar la 10ª parte de lo que yo ganara por ese trabajo. Es un trato que ya estaba preestablecido, ¿verdad? Porque imagínense si no fuera también un regalo. Oye, Señor, hagamos un trato, ¿sí? Yo voy a obedecer las bendiciones que dicen en tu palabra. Qué raro trato, ¿verdad? Sí, y Señor, yo voy a cumplir con lo que ahí está escrito para que tú también cumplas tu parte. Mm. Luego nuestras oraciones son simples, pero así es el trato. Y entonces yo cumplí y entregué a mi Señor la 10ª parte. Cuando entregué mi diezmo, le digo a mi Señor y le hice una pregunta, Señor, ¿por qué esta proporción? ¿Por qué siendo tú el dueño del oro y de la plata? ¿Sí? ¿Por qué siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú te quedas con el 10% y yo me quedo con el 90%? Y me dice mi Señor, no, el 90 también es mío. Nada más que lo he puesto en tus manos para que tú lo administres y de eso me des cuentas. Yo en ese entonces igual y quería comprarme un carro último modelo y pensaba en hacer otras cosas. Y cuando recibo esta palabra digo, a ver, no, o sea, como no es para que yo me compre mi carro último modelo y el Señor me dice, no, es para que tengas los recursos necesarios para hacer todo aquello que yo te ordene que hagas. De modo que cuando hagas aquello que yo te ordeno, no tendrías nada de qué gloriarte, porque ¿qué crees? También yo te di los recursos necesarios para que lo hicieras. Y vuelve a mí otra vez, sí, primera carta a los Corintios 4:7. ¿Qué tienes? Que Dios no te lo haya dado. Y si lo tienes, entonces ahora la pregunta es, ¿para qué lo tengo? Ah, para hacer la obra que de antemano Él tiene preparada para que anduviéramos en ellas. Las escrituras nos los confirman en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice la Reina Valera 60. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? No de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y pongan atención en esto. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Me fascina esta porción. Dios las preparó de antemano. Fíjense cómo cuando comprendemos este pasaje, aún nuestra oración cambia. Porque ya no oramos para pedir que algo suceda, sino entendiendo que ya sucedió. Cuán absurdas pueden llegar a ser nuestras oraciones. Sobre todo cuando pedimos a Dios que haga algo que Él ya hizo. Y cuando le pedimos que sea algo que Él ya es eternamente y para siempre. Todo, absolutamente todo es un regalo. Permítanme dar lectura a este mismo pasaje en la versión parafraseada, amplificada y armonizada, de Efesios 2, del 8 al 10. Dice, pues por la bondad de Dios hemos recibido la salvación por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, sino es esto algo que nosotros mismos, ni es algo que nosotros mismos hayamos conseguido, sino que es un regalo de Dios que nos entregó por mano de su propio Hijo. Todo lo que debemos hacer es confiar en Él, lo suficiente para dejarlo hacer todas las cosas a su manera. Es un regalo de Dios de principio a fin. No jugamos el papel principal. Si lo hiciéramos, probablemente alardaríamos de haber hecho algo. No, ni nos hacemos ni nos salvamos. Dios hace tanto el plan como la consumación de la salvación. Definitivamente no es el resultado de nuestras propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano, un camino donde Él dejó sus huellas para seguirlas. Ciertamente la fe nos lleva a la salvación, pero lo maravilloso de todo esto es que no es de nosotros, sino que también es un regalo de Dios que recibimos por medio de su Hijo Jesucristo. De modo que la fe, ¿qué creen? También es un regalo. Y la gracia también es un regalo. Y el amor también es un regalo. Y entonces empezamos a darnos cuenta, Señor, es que vivimos, Señor, en un mundo donde todo o nos es prestado o nos es regalado. Gloria a Dios, Señor. Qué lógica y qué consistencia, ¿verdad? El regalo de la salvación no tiene una condición, sino una continuación. De manera que, por medio de Cristo, recibimos el regalo de la fe y este regalo obrando en nosotros da consistencia y nos prepara para recibir el siguiente regalo y así se consuma la salvación. No cabe duda, todo es un regalo, de principio a fin. Ahora bien, alineemos nuestra oración a la voluntad de Dios, no pidiendo que nos dé lo que ya nos dio, ni que haga lo que ya hizo, sino que usemos lo que ya nos dio y hagamos la obra que Él ya preparó. Y entonces empieza a tener muchísimo más sentido nuestra propia oración y nuestro propio trabajo y nuestras propias funciones y nuestro propio ministerio. Alinear significa sintonizar, es armonizar, es coincidir, es unir, es compartir, es vivir. No seamos hallados contendiendo contra Dios. Nuestra oración debe ser para recibir instrucción, no para dar órdenes y mucho menos a Dios. Somos hijos de Dios, no hijos de papi. No estamos aquí para que se cumplan nuestros caprichos, sino para alcanzar la madurez, haciendo la obra que de antemano tenía Dios preparada para que anduviéramos en ella. La cual, ¿qué creen? También es un regalo. No olviden, pues, que todo lo que tienen, que todo lo que son, que en el lugar en donde están, que la función que tienen, que el puesto que desempeñan, es porque lo han recibido del Señor. Por tanto, hagamos todas las cosas considerando que las hacemos para Él. Bien podemos ahora entender. Señor,
Más bien, enséñame a usar los dones que me has dado. Señor, que yo esté habilitado para funcionar adecuadamente en la obra, Señor, que tú has preparado para que andemos en ella. Porque yo quiero ser un instrumento útil para ti, Señor. Que haga lo que conviene hacer en el momento que conviene hacerlo, Señor. Padre, danos la habilidad de entender los tiempos, que sepamos lo que debemos hacer, Señor, en cada momento, y que nunca, pero nunca se nos olvide que todo, absolutamente todo, Señor, lo que tenemos es un regalo que tú nos has dado. Gracias, Cristo Jesús, por el don del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por tus dones, porque nos permites estar habilitados, preparados, capacitados para entrar en la función de servicio. Gracias porque nos permites, Señor, el poder trabajar en tu iglesia, porque nos permites trabajar en la comunidad y, por supuesto, por ser útiles en tu reino. A ti, Señor, sea toda la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los bendiga. Dios nos guarde.